Bien, en esta clase vamos a estudiar la primera parte de lo que es luz, porque vamos a repartir todo lo que es el estudio de la luz durante unas 4 o 5 clases aproximadamente. Entonces, los contenidos de esta clase son distinción entre la propagación de una onda en un medio de sonido y en el vacío, en el caso de la luz, por ejemplo, hipótesis corpuscular y ondulatoria para explicar estos fenómenos, efecto electromagnético, luz visible, radiación infrarroja, violeta, rayos X, microondas, ondas de radio, y fenómenos ondulatorios como la reflexión y la refracción de la luz. Esto de ecuaciones y gráficos de MRV lo saqué, pero igual quedó ahí en el temario, ya de eso no lo vamos a ver. Entonces, al igual que en el resumen que tenemos sobre las distintas fuentes de la luz, vamos a ver fuentes artificiales y fuentes naturales de luz. Por ejemplo, aquí se dice que dentro de las artificiales tenemos fenómenos como incandescencia, fluorescencia y fluorescencia, que no son iguales. ¿Ya? Aquí están en detalle qué significa cada cosa. ¿Ya? Fuentes naturales de luz podríamos tener, por ejemplo, el sol, o un incendio, una fogata que se forme de manera natural, por sin intervención del hombre. Entonces, ¿qué significa acá incandescencia? Dice, ¿qué es incandescencia? Es emisión de luz debido a alta temperatura. Por ejemplo, un cuerpo que se calienta, dice, tanto que empieza a emitir radiación electromagnética, lo que es luz. Según la ley de Planck, dice, cuando sube la temperatura, un cuerpo emite primero infrarrojo y luego luz visible, como el filamento de una ampolleta antigua. ¿Ya? Ejemplo de eso tenemos la bombilla tradicional de tungsteno o el sol, que dicho sea de paso, es el campeón de la incandescencia. ¿Ya? Y la física de que está detrás de la incandescencia es la radiación térmica. Pensemos, por ejemplo, cuando se calienta estos micrones del horno eléctrico, ¿cierto? Al final lo que se produce es luz, ¿cierto? Que se calienta, pero además se produce una luz. Eso se refiere a incandescencia. En el caso que más utilizamos es la ampolleta incandescente, pero ya, bueno, están dejando de usarse mucho para pasar a estas de tipo fluorescente, que son las nuevas. ¿Qué pasa con la fosforescencia? Dice, es emisión de luz que persiste después de que una fuente de energía que excitó el material se ha apagado. ¿Cómo ocurre? Un material absorbe energía, normalmente es ultravioleta, y libera esa energía lentamente de forma de luz visible. Por ejemplo, los juguetes que venían de la oscuridad. Eso funciona a través de la fosforescencia, o los stickers de estrella que uno pega en el texto, ¿cierto? Los stickers fosforescentes es porque persiste esta fuente de energía en el tiempo, pero esa energía se apagó. La física detrás es la energía que queda atrapada en estado electrónico metaestable y se libera en despacito. ¿Ya? Y la fluorescencia, dice, es emisión de luz casi inmediata al recibir energía. ¿Cómo ocurre? Un material absorbe energía, otra vez típicamente ultravioleta, y emite esa energía en forma de luz visible instantáneamente en escalas de nanosegundos, o sea, tiempos muy, muy pequeños. Ejemplo son los tubos fluorescentes. Ahora no se ocupan tanto los largos fluorescentes, por tiempo se utilizó harto. Ahora pasan a ver luces que son de tipo más como el LED, ¿cierto? O marcadores resaltadores que brillan bajo la luz UV. La física detrás es la excitación y relajación electrónica muy rápida. Así que por lo menos vamos a tener estos tres casos de luz y también la luz LED, que también es como un estudio aparte, ¿ya? Pero eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Que hay distintas fuentes de luz y distintas formas de producir. ¿Cómo va a interactuar de alguna manera la luz con los materiales? Vamos a tener que hay materiales que se llaman transparentes, otros que son totalmente opuestos, son los opacos, y entre medio están los translúcidos. ¿Qué características tienen los transparentes? Los cuerpos transparentes prácticamente dejan pasar toda la luz. No sé si venía más adelante esto acá. Sí. Los transparentes dejan pasar prácticamente toda la luz. Los translúcidos, parte de la luz, y los opacos no dejan pasar la luz. Por ejemplo, los espejos, que reflejan toda la luz, no dejan pasar la luz. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el espectro electromagnético. Desde que en física el término luz se usa en un sentido más amplio e incluye todo el campo de la radiación conocido como el espectro electromagnético. Porque tenemos que pensar que no solamente estamos hablando de luz visible, también estamos pensando en luz en otras longitudes de onda. Aquí voy a pegar una imagen. Ah, o mejor les muestro el resumen. En el resumen está todo. En el resumen se muestra.
el espectro electromagnético. ¿Sí? Después de esta parte de método científico aparecen los conceptos fundamentales de ondas, que es un poquito más adelante. ¿Cierto? Onda, lo que vimos de amplitud de una onda, la cresta, los valles, fórmulas, frecuencia, velocidad de propagación, y aparece mucho más adelante el espectro electromagnético. El espectro electromagnético. Entonces, cuando hablamos del espectro electromagnético, son todas las posibles frecuencias para la luz. ¿Sí? Generalmente, la que nosotros más tenemos cercanía es la de tipo visible, ¿cierto? Porque nuestros ojos permiten ver ese rango, más o menos de los 400 nanómetros hasta los 700 y tantos nanómetros. Ese es el rango que nosotros vemos. Pensando en términos de longitud de onda. Acá arriba dice longitud de onda en metros, estamos en ese orden, arriba, ¿cierto? Más o menos de... A ver, voy a pegar esa imagen que tengo también de los colores con mayor detalle. Ah, está abajo, perdón, está abajo. Aquí está. Este es la luz visible, ¿eh? Más o menos de los 400 nanómetros hasta los 700 y tantos nanómetros. Esa es la luz visible, pero también tenemos luz de más frecuencia, de ultravioleta para arriba, y de menor frecuencia, de infrarrojo para abajo. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa ver. Y, bueno, la carátula que está aquí, está la, carátula, la diapositiva, se trata más que nada de luz visible, ¿cierto? Los cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar toda la luz, como las ventanas, ¿cierto? Vidrio de la ventana, los translúcidos parte de la luz, los opacos no dejan pasar la luz. ¿Sí? A pesar que hay ondas que logran atravesar igual estos objetos, ¿cierto? Por ejemplo, el cuerpo opaco que uno puede atravesarlo con una onda por ejemplo, de Wi-Fi, que lo atraviesa. Porque la luz no solamente es luz visible, sino que también pueden ser otro tipo de ondas, como los rayos X, ¿ya? Ahora, en el tiempo, la luz ha sido todo un tema, desde Huygens, pasando por Newton, y también, creo que Young también trabajó ahí, hasta Einstein, ¿cierto? Con su teoría dual. O sea, al principio se pensaba que la luz podía ser una, como partícula, ¿cierto? Entonces la teoría corpuscular de Newton. Pues hicieron experimentos por Huygens, y ahí se encontró que también se comporta como una onda. Pero ya esto después se unifica en una teoría más complementaria de las dos anteriores, la teoría dual de la luz de Einstein, no niega ninguna de las anteriores, sino que dice, bueno, la luz se comporta bajo ciertas condiciones como onda, y bajo estas condiciones se comporta como partícula. ¿Ya? Entonces, corpuscular aquí significa partícula. ¿Ya? Corpuscular tiene que ver con partícula. Y ahí aparece toda la mecánica clásica aplicada a la luz. ¿Cierto? Acá se ve una onda de color azul, que sería el campo, por ejemplo, eléctrico, esa E que está ahí, y lo rojo, que es una onda perpendicular a la anterior, en el otro plano, que es el campo magnético. ¿Ya? Entonces, esta B que está aquí es el campo magnético. ¿Ya? Magnético. Y esta E es el campo eléctrico. Pues, perdón, el campo eléctrico. Esa es la letra E. Entonces, estos dos campos forman un campo prácticamente unificado que se llama campo electromagnético, que funcionan a la vez. Dice, la luz se comporta como una onda electromagnética. Tenemos una onda electromagnética que tiene estos dos componentes. En los fenómenos de propagación, interferencia y difracción, y como corpúsculo, o sea, como partícula, cuando interactúa con la materia, con los fotones. Los fotones son los que van a interactuar con la materia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cierto objeto, yo lo hago interactuar con la luz. Por ejemplo, piensen ustedes cuando dejan un objeto debajo del sol. Va a interactuar esa luz que viene del sol, va a interactuar con el objeto y el objeto se va a calentar. Depende del color, se va a calentar más o menos, pero va a interactuar con el objeto, ¿no?
pero esa interacción se da a través de la luz como corpúsculo. En cambio, bajo otras condiciones, la luz se comporta como onda, sobre todo cuando son fenómenos de propagación. Aquí, por ejemplo, se muestra, aquí estaba Young, que lo había nombrado Thomas Young, que a veces se habla solamente de Huygens, en la teoría ondulatoria, pero también hay que tomar en cuenta Young el experimento de la doble rendija. Dice, la teoría ondulatoria, la reflexión, refracción y doble refracción de la luz, esta teoría entonces quedó definitivamente comprobada, demostrada por los experimentos de Thomas Young a principios del siglo XIX. Entonces, lo que uno hace es pasar un- una fuente de luz, por la pone aquí, está la flecha, pasa la luz por esta rendija y luego pasa por esta doble rendija y lo que uno observa acá es un patrón de interferencia. Porque eso da a entender que la luz se comporta como una onda. Por eso depende si la observo o no la observo, pero lo importante aquí es que se está formando un patrón de interferencia. No se comportaría entonces como si fuera una partícula. Porque si fuera como una partícula, uno esperaría que quedaran dos líneas solamente acá, las dos rayas acá. Como cuando uno pinta con un spray, ¿cierto? Tiene dos rendijas con un spray, uno pinta y quedan dos rayas, ¿cierto? Pero acá no, porque tiene un patrón de interferencia. Dice patrón de interferencia porque la luz interactúa consigo misma, como dos ondas que están interactuando y que este patrón de interferencia. Entonces uno puede pensar que la luz se comporta como una onda. Entonces, hay muchas cosas que los físicos de su tiempo no podían entender muy bien, no les captaban. Entonces por eso han propuesto teorías cada vez mejores, siempre provisorias. En cambio, la teoría corpuscular dice que la luz se comporta como partícula. Dice la reflexión, refracción, efecto fotoeléctrico, presión lumínica y propagación en línea recta de la luz en el medio son debidas a comportamiento corpuscular, como si fuera una pelota de billar, ¿cierto? Se comporta de esa manera. Y bueno, acá hay una fórmula que dice que la energía de un fotón va a ser proporcional a la constante de Planck, que se agrega al parece, así se agrega. Entonces va a ser proporcional a la constante de Planck. Esta letra que está acá es la frecuencia. Entonces la energía que tenga un fotón va a estar dada por esta fórmula, aunque está cuantizada la energía del fotón, dependiendo de su frecuencia y de la constante de Planck. Y por supuesto que va a tener también una cierta energía cinética que va a ser igual a esta otra fórmula, porque la razón de energía, entonces un medio de la masa por la velocidad al cuadrado máxima es igual a la constante de Planck por esa diferencia de frecuencia. Esto después va a explicar otros fenómenos que trabajó Einstein con Planck y se llama el efecto fotoeléctrico, que tiene que ver con cómo interactúa la luz con la materia y nos permite después desarrollar dispositivos como los paneles solares. Los paneles solares uno puede ver que se forman gracias al efecto fotoeléctrico. No podríamos tener paneles solares si no existía el efecto fotoeléctrico. ¿Ya? Eso por de pronto. Ahora, la velocidad de la luz depende de los materiales en las cuales está viaje. Por ejemplo, si viaja en el aire o en el vacío, más o menos son 300.000 kilómetros por segundo, o también puede ser 300 millones de kilómetros por segundo. ¿Ya? Más o menos esa es la rapidez de la luz del vacío. Y esto cuando viaja por otros medios, por ejemplo el agua, baja su rapidez a cerca de 225, 126 kilómetros por segundo, dependiendo de la temperatura del agua, obviamente, va a tener cierta rapidez, ¿ya? Pero lo más rápido que va a alcanzar la luz en el vacío sería eso, cerca de 200 kilómetros por segundo. En el aire igual va a ser menos, solamente que el orden de magnitud anda por ahí, sí, casi igual. Y entonces lo que les decía el efecto magnético, vamos a tener luz visible, que para nuestros ojos tenemos este rango de luz visible, y después para abajo vamos a tener cierto tipo de ondas, todas estas que están acá abajo, vamos a llamarles ondas de tipo no ionizante. Y las de arriba, las que tienen más frecuencia, y por lo tanto tienen mayor energía, se llaman ondas de tipo ionizante. Estas de acá entonces son ionizantes, ¿ya? Porque tienden a interactuar con
con la materia y pueden sacar los electrones de los átomos. Entonces, por ejemplo, el rayo ultravioleta que vienen del Sol podrían afectar mi cuerpo, o sea, con mi ADN, podrían sacar los electrones y eso va a afectar porque podría incluso producir un cáncer, ¿no? Ese es el problema que tienen estos rayos ionizantes. Ahora se ocupan también en salud, por los rayos X, para sacar radiografía, rayos gamma que vienen a veces de fenómenos de radiación, a veces los rayos gamma, algunos llegan del sol también, y tienen longitudes de onda súper pequeñas, son súper chicas las longitudes de onda de estas cosas. La longitud de onda, recuerden que era esa distancia entre cresta y cresta, o valle y valle. Sí, recuerden que la velocidad de propagación de una onda es lambda por este. Entonces, por ejemplo, si esta velocidad fuera 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de luz del vacío, esta misma que está acá, se puede escribir como 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Aquí tenemos kilómetros, pero esto pasea a metros. Entonces, si yo tengo que esa rapidez de la luz es constante en el vacío, eso tiene que ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si hiciéramos un gráfico de la frecuencia y la longitud de onda, vamos a ver que es una curva de este tipo. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento la frecuencia, voy a disminuir la longitud de onda y viceversa, ¿eh? Así que si yo tengo ondas que son ionizantes, que tienen muy alta frecuencia, acá abajo se ve la frecuencia, pues prácticamente de 10 a la 15 para arriba, tienen longitudes de onda muy pequeñas, ¿eh? Y tienen gran energía, que logran ionizar, logran sacar los electrones de los átomos. Entonces, eh, ese es el problema que tenemos cuando nosotros nos exponemos al sol. Pues ponemos, por ejemplo, la radiación de tipo la soldadura, tanto la soldadura eléctrica también, son ondas que ionizan, que van a dañar nuestro cuerpo, que pueden descomponer los átomos. En cambio, las que están acá abajo, en este otro rango, estas de aquí, se dicen que son no ionizantes, o sea, no deberían dañar nuestro cuerpo, no forman iones, no ionizantes. Y como tienen una frecuencia más baja, su longitud de onda tiene que ser mayor, ¿eh? Aquí la frecuencia prácticamente va de 10 a la 4 hasta 10 a la, dice 12, un poquito más por acá, 14 quizás debería ser por ahí, por acá, ¿sí? Ahora, estas ondas se ocupan mucho en telecomunicaciones, para los controles remotos, infrarrojo me sirve también para pasar con, bueno, antes existían sus celulares que me permitían pasar canciones o imágenes de un celular a otro a través del infrarrojo, se ponían cerca y traspasábamos la información a través del infrarrojo. Y otro tipo de onda, acá me permiten transmitir a nivel AFM, AFM y AM, ya, que son ondas de de gran longitud de onda, se puede decir. Las ondas de radio son del orden de 10 caracteres. Pero como son, viajan muy rápido, igual tenemos una comunicación que es rápida. Ahora, en cuanto al efecto visible, decimos que ese rango más o menos va a ir de 380 a 750, depende del ojo de la persona, pero nuestro ojo está hecho para ver más o menos en ese rango, entre 380 y 750 nanómetros. Ojo que esta letra N que está aquí, recuerden que esa N es nano, es un submúltiplo, significa 10 a la menos 9. Entonces yo tengo 750 por 10 a la menos 9 metros, una cantidad muy pequeña, está hablando de tomar un metro y dividirlo en 1000 millones, ¿cierto? Porque 10 a la 6 es un millón, entonces si yo divido uno entre 1000 millones, eso te quedaría un nanómetro, ¿sí? Tomo un metro y lo divido en 1000 millones, entonces son 1000 millones, tengo un metro, y abajo ¿cuánto me queda? 10 elevado a 9, ¿no? Sería uno por 10 a la menos 9 metros. Eso es un nanómetro. Y hay tecnología desarrollándose en ese rango. Por eso hablamos de la nanotecnología. Trabajamos en ese orden de cosas, muy pequeños, ¿sí? Y nuestros ojos
Nuestros ojos ven en ese rango, de 380 a 750. Y para arriba y para abajo de lo que aparece en el efecto electromagnético, no vemos. No podemos ver rayos X, no podemos ver rayos ultravioleta. Y a veces uno piensa que no existen, pero en realidad sí existen, ¿ya? Entonces, del Sol nos va a llegar todo esto, todo este tipo todo ese tipo de ondas nos llegan del Sol. O sea, al final la luz del Sol es luz desordenada, nos llegan todas las longitudes de onda. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene la Tierra? El planeta Tierra tiene una capa invisible, ¿cierto? Que se llama la magnetosfera. Y la magnetosfera lo que hace es suavizar la luz del Sol. O sea, como filtro que tenemos. Déjenme pegarle esa imagen de acá. Eso también se pasa un poco al eje que también está en la PAE, que es de tierra, energía, pero es importante decirlo, de que ese campo magnético que tiene la Tierra, lo voy a pegar aquí en la imagen. Bueno, aquí está el campo magnético de la Tierra, que tenemos, recuerden que la Tierra tiene dos núcleos, un núcleo interno que es sólido y un núcleo externo que es líquido. Ese núcleo externo que es líquido gira a grandes velocidades y ese giro hace que se forme un campo magnético, ¿no? Porque como es metal que gira a grandes velocidades, se generan corrientes y por lo tanto hay campos magnéticos. ¿Qué hace este campo magnético? Rodea la Tierra. Eso se llama magnetosfera, ¿eh? Es una capa invisible. Es aquí que nos protege de la radiación solar extrema, es decir, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, también del viento solar. De alguna manera nos permite vivir de manera agradable la Tierra, de no morirnos de calor, que no nos muramos por exceso de radiación. Ahora, igual pasan los rayos ultravioleta por las atmósferas. Se ven disminuidos por la magnetosfera y también por la capa de ozono, pero pasan. Entonces, por eso hay que usar bloqueador solar, protegerse los ojos de los rayos ultravioleta, porque está asociado a ciertos problemas de la vista. Ya, pero el campo electromagnético de la Tierra es un suavizante para este campo magnético, si no nos llegaría en todo su furor lo que es del Sol. ¿Sí? Entonces nos llegaría en todas las ondas, ¿eh? Nos llega ultravioleta, rayos X, visible, gamma, pero gracias a esta magnetosfera no hace no nos hace tanto daño. Pero cuando su tiempo estuvo muy grande, el agujero de la capa de ozono también llegaba con mayor intensidad la luz solar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en cuanto a fenómenos de reflexión con la luz? Pensemos acá en el siguiente experimento. Se tiene un espejo plano donde atrás hay un transportador, aquí la persona lo que hace es incidir un láser con un ángulo de 40 grados respecto a la normal. Ese rayo se va a reflejar con el mismo ángulo, 40 grados respecto a la normal. Entonces, esa es la ley de reflexión. Dice, experimentos y teoría muestran que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. ¿Ya? Esos dos, θ1 es igual a θ1 prima. ¿Sí? Así que dice, el rayo incidente es reflejado y la normal, a la normal, está raro. Mm, Ah, dice, que pasa que los tres rayos, el incidente, el rayo reflejado y la normal, están en el mismo plano, es un plano imaginario, como, se puede decir como una hoja donde pertenecen estos tres eh, líneas, se puede decir, tiene un rayo que incide, uno que se refleja y la normal, y todos pertenecen al mismo plano, que no se ve porque es imaginario, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo esta última frase. Y lo pueden buscar en ese libro de la Católica antiguo, pero sale ahí. ¿Ya? Eso en cuanto a la reflexión. No está cambiando de medio porque sigue estando la luz en el aire, ¿cierto? Ese rayo láser sigue estando en el aire, no cambia al agua, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un pequeño recuerdo. ¿Qué pasa con la reflexión? Entonces tenemos dos tipos, principalmente especular y también la difusa, dependiendo de la superficie. Cuando la reflexión es especular es porque la superficie está muy pulida.
Por ejemplo, en un espejo plano, que está muy pulido, se va a dar este caso, que los rayos que inciden paralelos se reflejan paralelos, ¿no? Inciden paralelos, se reflejan paralelos. En cambio, cuando la superficie es rugosa, por ejemplo, pensemos en una bandeja de plata, una bandeja de plata no es un espejo perfecto, porque no está bien pulida, entonces eh, se va a reflejar, pero no tan bien como lo haría un espejo plano, ese que tenemos en nuestro baño, ¿cierto? Ese espejo plano, yo me veo perfectamente porque los rayos que inciden paralelos se reflejan paralelos, se construyen una imagen que yo me puedo identificar, que es igual a mí, solamente que invertida. En cambio, cuando hay una reflexión difusa, como por ejemplo un material así como este que tengo acá, que es un metal, ¿ven? Este es como plata, refleja, sí, pero yo me veo, pero no tan perfecto como en un espejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está tan perfectamente pulido. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Si yo lo pulo cada vez más, una bandeja de plata, ustedes podrían pulirla más y podría ser como un espejo. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con la refracción? Esta es otra cosa. Es distinta a la reflexión. En la refracción nosotros tenemos que la luz, cuando pasa de un medio a otro, por ejemplo, del aire al vidrio o del aire al agua, va a cambiar su rapidez, va a tender a frenar, ¿cierto? Si pasa del aire al vidrio, frena. Y ese freno hace que cambie de ángulo. O sea, al principio cuando incide, va a incidir con este ángulo de teta 1. Podría ser, por ejemplo, 40 grados. Y después cuando se refleja, el ángulo disminuye, ¿eh? Se va a acercar a la normal. ¿Sí? Y vamos a tener esta ley, se llama la ley de Snell. No sé si la anoté aquí la ley de Snell, pero la podemos anotar como ley de Snell. Ley de Snell. Ya, ahora, esto que es trigonometría, no se preocupen porque en la prueba no se lo van a preguntar en términos trigonométricos, pero sí lo que tenéis que saber es que cuando tengo el cambio de la luz del aire al vidrio, como pasa de un material donde tiene una alta rapidez a una más baja rapidez, al bajar su rapidez, tiene que acercarse a la normal. ¿Eh? Y el índice de refracción es un factor determinante, porque recuerden que el índice de refracción se define así, como la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de la luz en el medio. Y eso siempre es mayor o igual que uno. En el caso del aire, el índice de refracción va a ser menor que el vidrio. Aquí el índice de refracción va a ser cercano a 1,0003. En el vidrio va a ser mayor. Y hay tablas para eso. Hay tablas para ir viendo los índices de refracción de distintos materiales. No tienen por qué sabérselo de memoria. ¿Ya? Pero ese índice de refracción me permite comparar los materiales. Es decir, aquí se mueve más rápido algo, aquí no. ¿Eh? Entonces, cuando hay refracción, hay un cambio de medio. Algunos valores para ese ángulo teta los tienen acá, trigonometría. Ya de esto no se lo van a poder preguntar. A lo mejor en la prueba de M2 de matemáticas sí, pero en física no. Entonces, dice aquí, cuando un haz de luz pasa del aire al vidrio, la luz disminuye su velocidad al entrar a este y su trayectoria se dobla hacia la normal. ¿Eh? Se acerca a la normal. Eso está dado por esta ley de Snell. ¿Eh? Si tengo las velocidades, puedo sacar los ángulos. ¿Cierto? Eso tienen que saber. En cambio, si pasa al revés, si va del vidrio al aire, tiene que alejarse a la normal, ¿eh? Porque va a acelerar. ¿Sí? Dice, cuando el haz se mueve del vidrio al aire, la luz aumenta su velocidad al entrar al aire y su trayectoria se dobla alejándose de la normal. Y eso está dado por los índices de refracción. O sea, los índices de refracción son valores, como digo, para comparar la rapidez de la luz en el medio con la rapidez de la luz en el vacío. Ya, y hay tablas. Déjenme ver esas tablitas que tengo acá. Tengo, hay una que salía, ¿te acuerdas que le mostré que salía Lisa Simpson con la rapidez de la luz? Así no se lo mostré.
captar. O sea, aquí aparece la velocidad de la luz en diferentes medios. ¿Cuánto es en el agua? Más o menos 225.000. Siempre depende de la temperatura y del estado, obviamente, del agua o del aire. Pero vemos que en el aire es casi igual que en el vacío. Después del agua disminuye, en el benceno disminuye, en el etanol disminuye, y así vidrio menor, ¿no? Entonces, cuando pasa del vidrio al aire, aumenta su rapidez, se aleja de la normal, ¿sí? Eso está dado por la ley de Snell, ¿sí? Por eso nos sacan los índices de refracción. Entonces, ¿qué tienes que saber por de pronto de la luz? Tienes que saber que la luz puede venir de fuentes naturales, como el sol, o también de fuentes artificiales, como un láser, como una ampolleta. Eh, Hay dos teorías o modelos de la luz, que es comportamiento corpuscular o comportamiento ondulatorio, y la luz va a tener ciertas propiedades de reflexión, de refracción. También, por ejemplo, de dispersión, pues se puede separar la luz. La luz blanca se puede separar en todos los colores del arco iris, ¿ya? Pero eso ya es como una consecuencia de los fenómenos ondulatorios. Al igual que la difracción, donde la luz rodea al objeto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de ver que en la vida cotidiana ocurren ciertos fenómenos? Si uno no sabe física, como que no le queda claro lo que está pasando. Por ejemplo, me imagino, estaba pensando en la mañana con nuestro curso, un soldador que está con su máscara, porque dice, me estoy protegiendo los ojos, porque tengo una protección de la luz del arco, ¿cierto? El problema está en que mucha de esa luz no se ve, ¿cierto? Hay parte que se ve, que es la que brilla, ¿cierto? Pero como estamos en el rango ya de alta frecuencia, hay cosas que no vemos. Cuando el tipo se tapa, al final, como la luz también se difracta, rodea el objeto, se rodea la máscara y puede ingresar por otro lado, entonces igual puede penetrar a mis ojos cuando yo soy soldador, ¿ves? Entonces, no basta una máscara que sea abierta, sino que tendría que ser cerrada para que no penetre, ¿sí? De todas formas, a veces la luz igual puede atravesar los cuerpos, dependiendo del cuerpo, si es transparente, translúcido, pero a veces igual lo voy a atravesar. Ese es el problema que tiene. Muchas cosas que no vemos. ¿Por qué? Porque nuestro rango es visible, es muy acotado, pero hay ondas de alta frecuencia y de baja frecuencia que no vemos. Eso tenemos que tener presente, ¿ya? Entonces, hay alguna duda, hasta ahí tenemos que hacer algunos problemas de la guía para ir soltando la mano. Tenemos solamente hasta las 6, yo me gusta acá, alcanzamos a No, hacer algo. Gracias. Ahora alcanzamos a hacer algo. Y con esta pregunta algunas cosas se pueden aclarar un poco más. Dice, las ondas que llegan a la antena de un televisor funcionando y las que salen de su pantalla, ¿son de la misma naturaleza? Sí, porque son electromagnéticas. Sí, porque son electromagnéticas. Electro, son electro, aquí te digo, son electromagnéticas. ya como ching. Debe ser que de otra clase. Entonces, estas ondas son de tipo electromagnéticas. ¿Sí? Tanto las ondas que llegan a un televisor como las que se van son electromagnéticas. ¿Sí? Por ejemplo, ondas de radio, lo típico. En cambio, las que salen de electromagnéticas. Porque me costó escribir esta palabra. Electromagnéticas. Las que entran, por ejemplo, podrían ser entonces, ondas de radio, las que salen por la pantalla son ondas de tipo visible, pero ambas son electromagnéticas. Entonces, cuando me digan de acuerdo a su naturaleza, tenemos que pensar si son mecánicas o electromagnéticas. Eso se refiere a la naturaleza, que si son mecánicas, como sonido, o si son electromagnéticas. Si le preguntan eso, es a qué clasificación corresponde. Después dice, difieren principalmente en cuanto a frecuencia, longitud de onda, eso es verdadero. ¿Ya? Es verdadera, verdadera. ¿Ya? Lo que diferencia una onda de radio
de una onda visible, es su frecuencia y longitud de onda. Y tienen la misma rapidez, eso también es verdadero, porque si están viajando por el aire, deberían ser igual de rápidos. Así que aquí es la alternativa E. Bien. ¿Alguna duda o no? No. Pero cuando me dice entonces naturaleza de la onda, es simplemente distinguir si es una onda mecánica de una onda electromagnética. El sonido, por ejemplo, es una onda mecánica. Una cuerda que yo la haga vibrar también es una onda mecánica porque requiere un medio para propagarse. Un tsunami, una onda del mar, ¿cierto? Una ola, eso también es una onda mecánica. Después, la pregunta 2 dice, la figura representa una película de aire de caras paralelas entre dos vidrios de igual índice. Entonces, tengo al final vidrio, aire y vidrio. Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Dice, los índices de refracción para los medios anteriores son aire, N de aire, vale 1 aproximadamente, porque casi es igual que en el vacío. El vidrio, 1,5, el índice de refracción. Dice, un rayo de luz monocromática, mono significa uno, así que sería un color, uno, este es color, presente en un rayo de color verde, una cosa así. Va del vidrio al aire y luego pasa nuevamente por el vidrio. Ya, eso es lo que está sucediendo, porque tiene una pequeña película de aire. Eso generalmente se usa cuando uno quiere aislar una sala. Uno compra una ventana que tenga doble vidrio, pero entre medio tiene que tener aire para aislar, porque el aire cuesta calentarlo, cuesta enfriarlo. Entonces dice, ¿cuál de los diagramas anteriores podría corresponder a la trayectoria del rayo de luz que viaja por los medios descritos? La alternativa, la aseveración 2, esta de aquí sí, pues, cuando yo hago incidir el rayo en 90 grados, sigue en 90 grados. Entonces, la 2 tiene que ir sí o sí. Podría ser esta alternativa o esta, ¿ya? No podría ser la A ni podría ser la C. Lo que tenemos que saber es que la rapidez de la luz en el aire es mayor que en el vidrio, ¿sí? Entonces, si va del vidrio al aire, nosotros sabemos que tiene que alejarse de la normal, ¿cierto? Es decir, este ángulo de acá, comparado con este, no pueden ser iguales, ¿cierto? No, pero el mismo medio. Pero tenemos que pensar que se aleja de la normal, ¿sí? Entonces, si este ángulo, por ejemplo, es el ángulo teta, este ángulo es teta, ¿ves? ¿Y qué pasó? Se alejó de la normal. Así que debería ser la alternativa que sea un 2 y 3, porque aquí se está alejando la normal, ¿sí? Eso es lo que vimos en la diapositiva, que cuando pasa del vidrio al aire, ¿ves? Del vidrio al aire acá, dice que se aleja de la normal, ¿ves? Vidrio aire se aleja de la normal. ¿Por qué? Porque su rapidez tiene que aumentar. Eso me lo dicen ahí por los índices de refracción, ¿sí? Por lo tanto, debería ser 2 y 3, alternativa E. ¿Sí? Ahí se aleja de la normal. Porque si siguiera derecho, sería por la línea segmentada. Pero vemos que se aleja de la normal. Esta es la normal, pues la normal es una línea imaginaria. ¿Alguna duda? ¿Está ahí? Comentario. ¿No? La uno no puede ser porque la uno se está acercando a la normal. Y para que pase del vidrio al aire, tiene que acelerar. Entonces se aleja de la normal. Y después cuando pasa nuevamente al vidrio, tiene que retomar el ángulo original. O sea, este ángulo que forma con este es el mismo, porque tiene que retomar el ángulo original, porque es el mismo medio. ¿Ya? Veamos la otra pregunta. Dice, bueno, esta es muy parecida, pero dice, del aire un haz de luz monocromático. Cuando es luz monocromática, pensemos en un láser, de un solo color. Dice, constituido por rayos paralelos, incide con un ángulo de 40
sobre una superficie pulida de vidrio. Entonces, podemos dibujar la superficie pulida de vidrio y dice que incide con un ángulo de 40 respecto siempre a la normal, ¿ven? Sobre la superficie de vidrio. Acerca de los rayos refractados, se afirma que, entonces, si continuamos con la línea normal hacia abajo, como dice que es una superficie pulida de vidrio, acerca de los rayos refractados, se afirma que son paralelos entre sí, todos tienen un ángulo de refracción igual de 40. Bueno, de refracción igual a 40 no puede ser. No puede ser un ángulo de refracción de 40, porque si fuera igual a 40, significa que sigue en el mismo camino. O sea, el que se refleja sí es de 40. Ese sí es de 40, porque ese es el que se refleja. Pero el que se refracta tiene que separarse, tiene que ser más de 40, tiene que ser mayor de 40. El ángulo que tengo acá, por ejemplo, podría calcularlo, pero porque puse 53, una cosa así, por inventar un número, tiene que ser mayor, está alejado de la normal, ¿ya? Porque está pasando del vidrio al aire. Entonces tiene que ser mayor que 40, y son paralelos entre sí, sería 1 y 3, alternativa E, ¿sí? Yo voy a tomarme más rayos, porque aquí puedo tomarme otro y hacerlo así, tomarme otro y hacerlo así. Pero se puso como ejemplo solamente un rayo, pero son paralelos, porque tiene muchos, muchos rayos. Esta es la idea. ¿Alguna duda? ¿No? Esta entonces es la normal. La normal es una recta que es perpendicular al plano que separa los dos medios. ¿Piensa usted que esto es? Entonces, bueno, esto puede ser aire, después tiene vidrio y aire nuevamente. Pero cuando atraviesa, para hacerlo mejor, uno puede imaginarse un vidrio más grueso, ¿cierto? Está pensado, está pensado en los rayos que salen del vidrio, por eso dice refracción. Se supone que tomando de que sale del vidrio. Pues, pasemos al otro. Dice, si un objeto de color verde es iluminado con luz de color rojo, ¿se verá? Ya, esto es fácil. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un objeto de color verde, en realidad ese objeto de color verde, como la hoja de los árboles, ¿cierto? Se ve verde porque yo la estoy iluminando con luz, por ejemplo, solar, que tiene todas las longitudes de onda. Entonces, lo que hace esta hoja de verde es reflejar el verde y absorber todos los demás colores. Entonces, si yo la alumbro con luz roja, no debería verse verde, porque el rojo no tiene el verde, entonces no puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Pero no se puede reflejar verde, porque el rojo no tiene verde, entonces va a absorber todo el rojo y no se refleja nada, tiene que verse negro, ¿cierto? Sería la alternativa A. Esta es una pregunta clásica de Tender. Se ve negro porque solo refleja la luz verde y absorbe todo otro color. Eso pasaría, entonces, si tengo una hoja de un árbol que se ve verde con luz solar y la alumbro con luz roja, se va a ver negro, ¿ya? Porque no puede dar lo que no tiene. Y después acá tenemos el experimento típico del niño que introduce un lápiz a un vaso con agua, lleno con agua, y el lápiz se ve quebrado. Así se ve el lápiz, cuando lo veo desde el lado, y eso es explicable por el fenómeno de refracción. ¿Por qué por refracción? Porque como tengo aire y aquí tengo agua, el índice de refracción del aire y el agua no son iguales. Entonces vamos a ver ahí un cambio de ángulo, ¿no? Por cómo interactúa la luz en el medio, cómo se comporta. Ya. Así que la refracción es la que explica por qué se ve el lápiz quebrado. ¿Han visto eso? Incluso hay una imagen registosa que sale de una persona con la cabeza como muy lejos porque está en una piscina. Esa es la refracción. La refracción explica esos fenómenos.
Bueno, ¿por qué se ve el tipo con la cabeza al otro lado? Por la refracción de la luz, porque la luz no viaja a la misma rapidez en el aire que en el agua. Entonces se va a ver la persona con la cabeza más a un lado. ¿No? Ahí está. Esa es la refracción. Entonces, una pregunta de Páez podría hacer esa. Le ponen la figura de la persona con la cabeza a un lado y dice, explique. ¿Cuál fenómeno ondulatorio explica lo que yo observo? Refracción, punto. Nada más. ¿Sí? Refracción. Pregunta 6 dice, respecto de las ondas electromagnéticas. Tenemos que pensar en todo el efecto electromagnético. Estamos en general. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, esos son verdaderas? Uno, las ondas electromagnéticas tienen su mayor rapidez en el aire. Eso es falso, porque es el vacío. En el vacío es más rápido. Después, dos, el horno microondas doméstico funciona emitiendo ondas electromagnéticas. Verdadero. Estos son ondas de tipo microondas. Están diciendo. Y los rayos X son ondas electromagnéticas también. Así que sería solamente 2 y 3. Están preguntando las correctas. 2 y 3. La uno, ¿por qué es falsa entonces? Porque la mayor rapidez de una onda electromagnética no se da en el aire, sino que se da en el vacío. No es tanta la diferencia, pero sí es más rápido en el vacío que en el aire. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un rayo que viaja, por ejemplo, desde la Tierra, viaja a otro planeta, en un tramo vamos a tener vacío. Cuando está saliendo de la atmósfera, no, porque tenemos aire, va disminuyendo el aire, pero ya cuando sale de la atmósfera, se mueve en el vacío del rayo. ¿Cierto? Yo podría apuntar con un rayo láser en la Luna y veo que viaja un tramo pasando por el aire, pues entra en la Luna, ahí no hay atmósfera, se puede reflejar en los retroreflectores que tiene la Luna, se refleja y ese rayo al llegar a la Luna, yo mido el tiempo y puedo sacar la distancia que tiene. Eso uno puede hacer el cálculo. Pero lo importante es que cuando viajo en el aire es un poco menos la rapidez que cuando la luz viaja, entonces en el vacío. Pensando que el rayo de luz en el vacío más o menos son 300.000 kilómetros por segundo, después en el aire un poquitito menos, después en el agua cerca de 225.000 kilómetros por segundo. Pregunta 7. Dice, ¿qué sucede cuando un rayo de luz monocromática, aquí me dicen de nuevo lo de monocromática, pasa del aire con un índice igual a 1, casi 1, al vidrio con un índice de refracción 1,6? Eso es lo mismo que la pregunta 1. Recuerden que la frecuencia no puede cambiar. Entonces, aumenta su frecuencia, falso. Aquí aumenta su frecuencia, falso. Disminuye su frecuencia, falso. Tiene que ser la misma frecuencia. La misma frecuencia. ¿Y qué fórmula teníamos? Teníamos esta, que la velocidad es lambda por esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros en el medio 2 en el aire, del aire al agua, porque no, era del vidrio, perdón. Del aire al vidrio. En el vidrio su rapidez disminuye, pero como la frecuencia es la misma, lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces tenemos que la velocidad de la luz en el aire es mayor que la velocidad de la luz en el vidrio. Pero la velocidad de la luz en el aire es la longitud de onda en el aire por la frecuencia. Eso es mayor que la longitud de onda en el vidrio por la frecuencia. Pero la frecuencia es la misma. La frecuencia es constante, no cambió. Se va la frecuencia y me queda que la longitud de onda en el aire es mayor que la longitud de onda en el vidrio. Por lo tanto, cuando yo paso del aire al vidrio, tiene que disminuir la longitud de onda. Sería la alternativa A. ¿Sí? Claro, si disminuye la rapidez, tiene que disminuir también su longitud de onda, el lambda. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Nos quedan 5 minutos y terminamos. Dice aquí en la 8, un rayo de luz monocromática ingresa a un medio donde su velocidad es 2 por 10 a la 5 kilómetros por segundo y desde ahí pasa a un segundo medio de 1,6 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Por eso yo podría sacar las longitudes de onda en cada medio. Donde tengo la rapidez, dice si la velocidad de luz en el vacío es ese número que está ahí,
3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, ¿cuál es el índice de refracción de la luz en el segundo medio? Entonces, ese índice de refracción se representa con la letra N. Y haría así, la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio. Tenemos entonces 3 por 10 elevado a 5 kilómetros por segundo, dividido en el segundo medio, 1,6 por 10 a la 5. ¿Qué cosa? Kilómetros por segundo. Se va el kilómetro por segundo, se va el 10 a la 5 y te queda 3 dividido 1,6. ¿Ya? Pero 1,6 viene siendo 16 partido por 10. Entonces podemos arreglar esto, te queda 3 partido por 1 por 10 partido por 16. Sería 30 partido por 16. Ah, no, me equivoqué aquí en algo, a ver. Bueno, sí, perfecto. 1, después me sobrarían 14, 16 necesito 40, ¿cuánto te da? Debería ser, creo que la EO, ¿no? Hay que hacer la división. Tengo flojera, así que la calculo. 30 dividido 16. Claro, 1,875. Y ese es mi índice de refracción. ¿No es que siempre es mayor que 1? Porque estoy comparando con la velocidad de la luz en el vacío, que es lo más rápido. Ya. Eso habría que hacer el problema, nada más. Solamente calcular el índice de refracción. O sea, está súper tabulado, hacen muchos experimentos sobre eso, súper calculado. ¿Ya? Hagamos el último para terminar. Dice, una onda sonora y una luminosa viajan por el agua y se refractan al pasar al aire. O sea, cambian de medio. Al comparar sus propiedades antes y después de la refracción, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ya. Dice aquí, solo la onda luminosa mantiene su frecuencia. Esto es falso, las dos mantienen su frecuencia. La onda sonora aumenta su rapidez. Ojo, que dicen que van por el agua y se refractan al pasar por el aire. Entonces el sonido tiene que disminuir su rapidez. Eso es lo que pasa. Claro, porque la velocidad del sonido en el aire es más o menos 340 metros por segundo, pero en el agua debe ser del orden de los 1400 metros por segundo. Entonces baja su rapidez al pasar del agua al aire el sonido. La onda sonora aumenta su rapidez, falso. C, la onda luminosa aumenta su rapidez. Eso es verdadero, porque sabemos que si pasa del agua, más o menos 224 hasta 226.000 kilómetros por segundo, pasa a casi 300.000. Así que sería alternativa C. ¿Ya? Y lo pueden ver en tablas, pero igual esos valores hay que sabérselos, más o menos saber que si está en el agua a 226.000 y tantos kilómetros por segundo, pasa a casi 300.000, es bastante lo que sube. ¿Ya? Entonces aumenta su rapidez. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Por eso vamos a quedar por ahora y espero que terminen los problemas que vienen. ¿Ya? Hay más problemas adelante que ustedes pueden terminar. ¿Ya?